fuerte amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levantando los ojos, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas o 2 monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aleluya. Tomen su asiento, amados hermanos. Esta viuda echó todo el sustento que tenía. Y quiero hablar, hermanos, enfatizarme en las viudas. Quiero enfatizarme en la situación de las viudas. ¿Por qué razón Jesús enfatizó, hermanos, este acto de la viuda? Y necesitamos entender también cuando dice que esta mujer de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Muchas personas han malinterpretado esta escritura y han dicho, bueno, era todo lo que tenía, ya. ¿Me entiende? Cuando dice que echó todo el sustento en su pobreza de lo que tenía, está refiriéndose, hermanos, de que ella dependía o podía haber usado ese dinero para sustentarse. Y vamos a entender, hermanos, esta escritura. Amén. Bueno, el versículo anterior, el versículo 45 del capítulo anterior, dice, si me acompañan en el 45, capítulo 20, versículo 45, dice, y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones, o que todos lo saludaran, que todos lo reconocieran. Dice, en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y luego dice el 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. A estos recibirán mayor condenación. Ok. Para entender el capítulo 21 necesitamos entender lo que dicen los versículos anteriores. Dice, amados hermanos, que las viudas eran mujeres que habían quedado desamparadas. Amén. Usted sabe que en los tiempos de Jesús y aún en muchos otros lugares todavía se practica esto, que la mujer no tiene el derecho a trabajar. La mujer no tiene el mismo derecho que el hombre tenía. Amén. La identidad de la mujer era su marido. El marido trabajaba, el marido proveía. El marido, hermanos, era la identidad de la mujer. Una vez que el marido fallecía, la mujer se quedaba sin identidad. La mujer se quedaba sin protección. La mujer se quedaba, hermanos, en una situación como una presa fácil que pudiesen engañar o que le pudieran robar lo que tenía. Y dice, amados hermanos, que esto no solamente pasaba con gente, hermanos, que no tenía misericordia en robarle a las viudas. Dice que aún los escribas devoraban la casa de las viudas. ¿A qué se refiere esto? En los tiempos de Jesús desde el Antiguo Testamento siempre miró por las viudas. En el Antiguo Testamento Jesús siempre, hermanos, rescataba a las viudas por medio de los profetas. Y aquí en el Nuevo Testamento miramos que las viudas son presa fácil, aún para los escribas, aún para los fariseos. Porque lo que se tenía que hacer, amados hermanos, era que los fariseos o las ofrendas que se levantaban en los tiempos de Jesucristo, tenía que ser, hermanos, para ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Y en lugar de la viuda dar de lo que no tenía, hermanos, los fariseos y los escribas, hermanos, tenían que darle a ella, ayudarla, porque había quedado desamparada.
Y podemos mirar, amados hermanos, que este ejemplo, cuando dice que aquella viuda en su pobreza echó todo lo que tenía. Se ha mal usado esta escritura para decir, hay que dar todo lo que tenemos y quédese pobre, y no importa que si usted da uno, Dios le va a dar dos. Dios siempre nos va a bendecir y siempre nos ha bendecido. Pero no es una escritura para usarla, hermanos, y aprovecharse de la gente y estafar a la gente. No se trata de esto. Esta escritura se ha malinterpretado. Lo que Jesucristo está enseñando aquí a sus discípulos, le está diciendo, mira, esta mujer no tiene la necesidad de dar de lo que no tiene. Porque los fariseos deben de darle a ella, deben de sustentarla a ella con las ofrendas que se levantan. Ellas deben de ser las que deben de recibir. Pero esta mujer, dice, esta viuda, en su pobreza ha dado de todo su corazón. Ha dado de algo de lo cual ella depende. Ella debería de recibir. Ella debería de tener ese soporte de los escribas y de los fariseos. Y les enseña una lección, no solamente a los discípulos, también a nosotros. ¿Qué pasaba, hermanos, cuando una mujer quedaba viuda? Jesucristo siempre habló de las viudas. Jesucristo, hermanos, siempre tuvo cuidado de las viudas. Aun cuando Él fue recibido arriba en gloria, dice que encargó a los discípulos, encargó a los apóstoles a que cuidasen de las viudas. Y dice, amados hermanos, de que aún, el miércoles leímos una escritura de estas, aún había una ofrenda, había una ayuda, un aporte designada para las viudas. Lo habla en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasaba cuando una mujer, amados hermanos, quedaba viuda? Pues quedaba desamparada, quedaba desprotegida, quedaba, hermanos, pobre económicamente. ¿Saben que las mujeres viudas dependían de la misericordia de la gente? ¿Cuántos sabían esto? Era muy difícil para ellas, hermanos, entrar en un trabajo laboral después que su marido había muerto o que habían sido abandonadas. Era muy difícil para una mujer entrar en un trabajo laboral. No era imposible, pero era muy difícil. Se les hacía complicado a la mujer, amados hermanos. Antes no había pensiones. Antes no había seguro social como lo hay hoy. Antes no había las ayudas, hermanos, como las hay hoy. Cuando una viuda quedaba desamparada, tenía que buscar. Tenía que depender de la misericordia, de lo que la gente le pudiera ayudar. Si en caso le ayudaban los escribas o los fariseos, era una bendición. Pero aquí Jesús reprende a los escribas y dicen, estos escribas devoran la casa de las viudas. Les exigen que den ofrenda cuando ellas no tienen un sustento. Cuando obviamente que si tenemos un ingreso, hermanos, es como podemos honrar a Dios. Pero estas mujeres no tenían ingreso. Ellas dependían, amados hermanos, de la ayuda y de la misericordia de la gente. Eran mujeres que las miraban, hermanos, sin autoridad. Eran mujeres que las miraban con desprecio. Las viudas eran mujeres, hermanos, que las miraban a un nivel muy bajo, sin valores. Si no tenían marido, eran una mujer que no tenía valor. Si no tenía a su marido que le diese su identidad y su valor y su autoridad, era una mujer, hermano, que no tenía valor, que no tenía derecho ni a voz ni a voto. Esa era la situación de la viuda. Pero podemos mirar a una viuda, hermanos, que ama a Dios de todo su corazón. Y que cuando se levantan las ofrendas, ella va, hermanos, y echa las dos blancas o las dos monedas que ella tiene, hermanos, y las da en la ofrenda. Jesús sabía que ella era viuda. Los escribas sabían que ella era viuda. Y Jesús miró el corazón y miró lo más profundo, hermanos, de esta mujer. Y les enseñó a sus discípulos y les dijo, les voy a dar una lección. Esta mujer es viuda y es pobre, pero
Dice que había ricos que echaban, hermanos, mucho dinero, ofrendaban mucho dinero y daban mucho dinero. Y por eso Jesús dijo, estos hombres ciertamente han dado de lo que les sobra, porque tienen mucho. Pero esta mujer en su pobreza y en su necesidad ha dado de lo que ella depende solamente. Ha dado de aquello que puede comprar unos frijoles. Ha dado aquello que puede comprarse unas tortillas. Ha dado aquello de lo cual puede comer en cada día. Porque una viuda no tenía un ingreso seguro. Una viuda no tenía un cheque cada semana seguro. Una viuda no tenía alguien que le trajera, hermanos, una donación seguro cada mes o cada semana. Ellas simplemente vivían bajo la misericordia de Dios y comían bajo la misericordia de Dios. No sabían a veces qué iban a dar a sus hijos si tenían hijos. No sabían que iban a comer ellas al siguiente día, porque no tenían una pensión, no tenían un salario, no tenían, hermanos, de quién depender económicamente, solamente de la gracia de Dios. Y por eso los apóstoles, cuando estuvieron en su ministerio, se encargaron. Y era una prioridad, hermanos, mirar por la viuda. Era una prioridad, hermanos, tener cuidado de las viudas, asegurarse que comiesen su desayuno, su almuerzo y su cena. Por eso, hermanos, hubo allí una alegación cuando dijeron, hey, están desatendiendo a las viudas. Bueno, hay que asignar a 7 varones que se encarguen y no las descuiden. Hay que asegurarnos que todas reciban una ayuda. Hay que asegurarnos que todas reciban una pensión. Hay que asegurarnos de lo que se levanta de la ofrenda podamos ayudarlas. Porque eran mujeres desamparadas. Eran mujeres que no tenían algo seguro. Pero mire, muchas de estas viudas eran mujeres que amaban y servían a Dios de todo su corazón. Muchas de estas viudas eran mujeres, amados hermanos, que estaban entregadas a la oración y al ayuno, aleluya, y a su vida dedicada al Señor. Esta viuda dice que vino y cuando se estaba dando la ofrenda, ella en su corazón sentía participar de ello. Voy a dar lo que tengo hoy, mañana no sé si lo voy a tener. Pero sabemos que Dios es justo. Sabemos que Dios es fiel y Dios nunca las desamparaba. Aleluya. Déselo fuerte al Señor porque Dios es justo. Dice que los escribas y los fariseos, hermanos, devoraban la casa de las viudas. No tenían misericordia. Les exigían lo mismo que a las personas que sí tenían marido. Les exigían las mismas responsabilidades, muchas veces las mismas cantidades que aquellas que sí tenían marido. Y Jesús miró injusto esto. Jesús miró, hermanos, con desagrado esto. ¿Cómo pueden aprovecharse y devorar a las viudas cuando no tienen el sustento? Jesús les enseña una lección a través de esta viuda. Mire, amados hermanos, en el libro de Lucas capítulo 18 nos habla de otra viuda. Y esta era la manera en cómo trataban a las viudas. Eran ignoradas, sin valores, sin voz, sin voto. Dice el Lucas capítulo 18 versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
habla y pone por ejemplo a una viuda. ¿Por qué esta viuda se aferraba? ¿Por qué esta viuda, hermanos, venía al juez? Hazme justicia, por favor, haz algo. Dice que la ignoraba. Cada vez que esta viuda venía al juez, la ignoraba. Sáquenla de aquí. Ella no tiene autoridad, no tiene marido, no tiene derechos. Pero esta mujer, siendo persistente, esta mujer, hermanos, queriendo justicia para ella, dice que venía de continuo en continuo porque quería justicia. Pero aquí la enseñanza, amados hermanos, es la manera en cómo trataban a las viudas. No les daban el tiempo, el valor. Es más, eran ignoradas por no tener marido o por quedar desamparadas, por no tener algo que ofrecer. Y dice que este juez injusto dijo: voy a hacerle justicia, le voy a hacer caso porque ya me calmó la paciencia. Esta es muy molesta esta viuda. Y dice que al final de cuentas, hermanos, hizo justicia con el caso de la viuda. ¿Pero por qué razón? Porque esta viuda tenía una actitud. Esta viuda, amados hermanos, tenía definido lo que ella quería hacer. No me importa que aunque no me valoricen porque soy viuda. No me importa que aunque me ignoren porque soy viuda. Voy a insistir hasta que este juez haga justicia y me haga caso. Si no me va a hacer caso porque él piensa que no valgo nada, me tiene que hacer caso porque voy a ser necia y terca en lo que yo quiero. Nomás en esta parábola que el Señor Jesucristo dio acerca de la viuda, podemos mirar que las viudas, hermanos, no eran de agrado ante los hombres. Eran mujeres despreciables, eran mujeres sin valor, eran mujeres, hermanos, que eran ignoradas muchas veces por todas las personas. La vida de una viuda era una vida, hermanos, humanamente difícil. Por no tener a su marido o por no tener esa identidad de su esposo, ese respeto. La vida de las viudas era muy difícil. La Biblia habla de 3 clases de viuda. Está la viuda que queda, hermanos, desamparada por su marido y no tiene hijos, no tiene familia. Está la viuda que muere su marido o es desamparada por su marido, pero tiene hijos que la pueden ayudar. Y también hay otras viudas que cuando quedan desamparadas deciden, hermanos, vivir la vida alegre. Y la Biblia habla de esto. La Biblia enseña, le dice a los hermanos, ayuden a las que en verdad son viudas. Entonces, las otras, ¿qué son? ¿Verdad? Había diferentes tipos de viudas. Había viudas que quedaban desamparadas, sin padres, sin esposos, sin hijos. Había viudas, hermanos, que quedaban sin esposo, pero tenían sus hijos. Podían depender de sus hijos varones. Y había viudas que decidían vivir la vida alegre. De esto habla la Biblia. De esto habla la Biblia. Y ahorita vamos a ir para allá. Quiero darle otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 4, acerca de otra viuda. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Aquí nos habla la Biblia de otra viuda. ¿Sabe qué, amados hermanos? Es tan impresionante cómo Dios hizo la figura del varón. Porque cuando hay una figura varonil, hermanos, respetan a la mujer. ¿Verdad? Cuando no está esa figura del hombre allí, entonces a la mujer la tratan como quieran. Hace poco, hermanos, las llantas de la troca de mi esposa estaban bien gastadas y ya tenía rato diciéndole, le voy a agarrar las llantas porque ya empezó a llover, va a estar resbaloso. Y ella me recordaba, ya está resbaloso las llantas. Oh, sí, voy a ir.
me dice, ¿quieres que vaya yo? Le digo, no vayas tú. ¿Por qué no confías en mí? No confío, no es que no confío en ti, es que no confío en los de las llanteras. Va un hombre a pedir el precio de 4 llantas, son 500. Vaya una mujer a pedir el precio de 4 llantas, son $1,000. ¿No le ha pasado a usted? Va la mujer a pedir un precio y le dan lo doble de lo que le darían a un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer ni sabe. Ella nomás paga. El hombre no, el hombre, ¿por qué tan caro? Y no, da una rebaja. ¿Va? Y es la figura del hombre, la autoridad del hombre. Pero va una mujer, hermanos, agarra un precio de un mecánico, le exageran que hasta el motor tenemos que cambiarle, cuando a veces nomás es la bujía. ¿Verdad? Así es hasta en el negocio. Cuando miran a una mujer sola se aprovechan, no quieren sacarle, hermanos, una cantidad que no es. Cuando es un hombre hay un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque es un hombre, sí sabe de lo que estoy hablando, la mujer no. Entonces, dice la Biblia, habla la Biblia acerca de otra mujer, otra viuda. Dice en el 2 Reyes capítulo 4 versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Dice que una mujer, esta mujer era esposa de uno de los hijos de los profetas. Dice que fue y habló con Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Fue a Eliseo y le dijo, hey, uno de tus siervos ha muerto, era mi marido. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Murió el hombre, hermanos, y como debía algún dinero, vino el que le debía y dijo, hey, tu marido me debía. ¿Qué vino a hacer? Aprovecharse de la situación de la viuda. Tu marido me debía dinero. Me voy a llevar a tus 2 hijos para que trabajen para mí, me paguen todo lo que me deben. Esta mujer, esta viuda, hermanos, pues, ¿qué hace una mujer? ¿Qué hace una mujer, hermanos, cuando se queda sin marido y luego se queda con la deuda del esposo? Dice que fue Eliseo y le dijo, Señor, mira, tu siervo murió, pero me dejó una deuda. Y ahora han venido a llevarse a mis hijos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo ayudar? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué de valor tienes en tu casa? Pues nada. No, mi marido se llevó todo. No me dejó sin nada. Solamente tengo una vasija de aceite. La mujer no tenía nada con qué pagar lo que su marido debía. La mujer no podía pagar esa deuda. Entonces Eliseo le dijo, ¿qué tienes de valor en tu casa? Nada, Señor, nomás un sartén. Esta mujer en su caso tenía una vasija de aceite. El versículo 3 dice, Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Mire, hermanos, le dijo, no pidas pocas o no te limites. Pide todas las vasijas vacías que tú puedas agarrar. Agarra todo lo que puedas agarrar. Esta mujer no entendía para qué. Me va a poner a vender toppers o qué va a pasar. ¿Verdad? A veces como que no hacía sentido para ella. Tengo un problema, yo necesito que me ayudes económicamente. Y tú me dices que vaya a pedir vasijas prestadas. ¿Para qué? No va a resolver mi problema esto. Y luego le dice el versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Mire cómo le dice, nadie más. No le digas al vecino, no le digas a la vecina, ven ayúdame, porque a eso no quiere que todo el mundo, hermano, le ayude. Solamente tú y tus hijos. Es tu deuda, son tus hijos. Solamente tú y ellos, enciérrate con ellos. Y echa todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas.
Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó o paró, hermanos, el aceite. Ya no siguió produciendo aceite. Si esta mujer quería hacer negocio, tenía que hacerlo ella. Si esta mujer tenía que pagar la deuda que tenía que hacerlo ella. ¿Verdad? Al rato va a ayudar uno: ay, vecina, regálame unas 2 vasijas. No, estas son para pagar mi deuda. ¿Verdad? A veces se mete un colado y ay, vecina, pues tienes muchas, regálame 3. No, imagínese, se pone a regalar, nunca sale de esa deuda. Yo creo que Eliseo sabía cómo eran sus vecinos, por eso le digo: no metas a nadie, nomás tú y tus hijos. Ok, era mucho trabajo. ¿Qué tienes en tu casa? No más aceite. Con eso vamos a trabajar, con eso vas a pagar tu deuda. Y dice, amados hermanos, el versículo 7: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué tremendo, ¿verdad? Dios siempre ha mirado por las viudas. Hermanos, en Afganistán, hoy en día, las mujeres no pueden tener su pelo mostrando, su cara no la pueden mostrar. Si usted mira su cara, es como si la mirara desnuda. Si usted mira su pelo, es como que hubiera mirado desnuda a una mujer. Las matan. No tienen el derecho a estudiar. No tienen el derecho a tener posesiones. No tienen el derecho a opinar. Hoy en día se está viviendo esto. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanos, se mira sin valor si un hombre no la representa. Porque el hombre es la autoridad, el hombre es la cabeza, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios siempre miraba, hermanos, por las viudas. ¿Se acuerda la otra viuda de Sarepta? Que nomás tenía para comer ella. Un poco de harina y iba a recoger la leña para comer lo último que tenía, porque había una hambre. Le dice todavía el profeta del Señor: ve y cocíname a mí primero y después haces para ti. Qué tremendo, qué autoridad. Cualquiera pudiera haber dicho: este aprovechado, ese vividor, ¿verdad? Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y dice que, hermanos, vivió por mucho tiempo de lo que tenía también. Dios siempre, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre ha mirado al desamparado. ¿Por qué cree que Jesús, hermanos, le molestó tanto? Jesús miró su corazón de esta mujer. A él le agradó la sinceridad de esta mujer. A él le agradó que esta mujer lo amaba y que ofrendaba no para esperar recibir algo a cambio, sino porque quería participar de esas ofrendas. Lo que Jesús le molestó es cómo se aprovechaban de estas mujeres desamparadas. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 1. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Capítulo 5 versículo 1. Deberes hacia los demás. Mire lo que dice la Biblia. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Está hablando de ese respeto, de esa honra que uno tiene que tenerle, hermanos, a los ancianos. A los más jóvenes como hermanos. Si vas a corregir a alguien, corrígelo como si fuera tu hermano. Si vas a reprender a alguien, corrígelo y repréndelo como si fuera tu familia, con respeto. El versículo 2.
y a las ancianas como a una madre, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Dice el 3, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué dice? Que había viudas y había viudas que no eran totalmente viudas. Pero dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y ahorita voy a explicar a qué se está refiriendo. Dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Le está diciendo, si alguna queda viuda, estos hijos, o si tienen nietos, aprendan a ayudar a su mamá o a su abuela que quedó viuda. En otras palabras, si alguna queda viuda, y si tiene familia, si tiene hijos o tiene nietos, dependan de ellos. Porque, hermanos, eran muchas viudas. Era también una carga pesada poder ayudar o tratar de ayudar a todas las viudas. Dice, pero si alguna viuda puede depender de sus hijos o de sus nietos, hágalo. Porque hay otras viudas que tenemos que atender también. Y luego dice, el versículo 5, mas la que en verdad es viuda, a esta sí en específico la pone específico, y ya la mencionó 2 veces, y ya ha quedado sola. En otras palabras, no hay nadie de familia que la ayude, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene hermanos. Dice que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿De qué otra viuda está hablando? Muere su marido, ahora sí quedé libre y vamos a pachanguear y vamos a hacer fiesta. Había de todo. Había viudas que quedaban viudas y se dedicaban a servir al Señor. Yo ya no me voy a casar, mejor voy a servir al Señor. No tengo hijos, no tengo nietos, voy a servir al Señor. Había viudas que quedaban viudas, pero tenían hijos y tenían nietos. Ok, ahora sí ayúdenme. Y había viudas que quedaban viudas, pero para ellas es como si hubieran quedado libres, solteritas. Hermanos, vivían la vida, una vida de placeres, desagradable delante de Dios. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también a estas, ¿a quiénes estas? A las viudas, para que sean irreprensibles. Tenían que cuidar, una viuda tenía que cuidar su testimonio. Una mujer viuda tenía que cuidar su testimonio. Porque si manchaba su testimonio, si por ser viuda la ignoraban, si por ser viuda no tenía valores, ahora imagínense una viuda con un mal testimonio. Menos. Una viuda, hermanos, tenía una vida difícil. Y les dice que tienen que ser irreprensibles, que no haya de qué las van a acusar, que no tengan un testimonio sucio. Dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que ¿quién? Que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Mire, había requisitos. La más chavalía tiene que tener 60 años. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense qué tremendo. La más chavalía, 60 años. Tenían que tener también ¿qué? Buen testimonio. Dice que tenga testimonio de buenas obras y que haya sido también esposa de ¿qué? De un solo marido. Era un buen testimonio, hermanos. Tenía que tener
un buen testimonio. Mire, Jesús le enseña a los discípulos y les dice de esta viuda, de la primera que leímos, le dice, mira, esta mujer no tiene un ingreso. Esta mujer vive solamente de la fe y la misericordia de Dios. Pero miramos muchos ricos, miraban personas, hermanos, que traían, miramos personas que echaban. Y le dice, esta mujer ha dado más que todos. ¿Está hablando Jesús de la cantidad? No está hablando de la cantidad. Está hablando de la calidad de corazón. Miren, muchas personas hoy en día, y da tristeza cuando se malusa esta escritura, simplemente, hermanos, para estafar a la gente. Da tristeza cuando se malusa esta escritura, hermanos, de que si tú das, el Señor te da. No damos para que el Señor nos dé, porque el Señor ya nos ha dado. Por eso es que damos. Amén. Por eso es que damos, porque el Señor nos da. No damos nada de lo que es nuestro. Y el Señor le enseña, hermano, una lección a sus discípulos. ¿Qué es lo que el Señor le dice a sus discípulos? ¿Qué es la calidad que Jesús está mirando en esta viuda? No es el dinero, les vuelvo a repetir, no es el dinero. ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Que cuando hagamos algo para el Señor o cuando demos algo para el Señor, sea voluntariamente. Nadie obligó a esta viuda. Ella lo dio voluntariamente. De su corazón. De su corazón. Jesús la pudo haber detenido. Hey, yo no estoy de acuerdo. Tú tienes necesidad. A ti te deben de ayudar. Pero ¿sabe qué? Le iba a quitar la bendición porque esta mujer quería hacerlo de todo su corazón. Y cuando tú haces de algo de todo tu corazón, amados hermanos, es lo que el Señor quiere. Él no te va a detener. Amén. Primeramente, lo que el Señor quería enseñarles, si van a hacer algo, van a dar algo, háganlo voluntariamente. Voluntariamente. Nada es forzoso, nada es que te tuerzan la mano y tienes que hacerlo, no. Voluntariamente. Lo hago porque es voluntario. El Señor quiere que hagamos y demos las cosas con un corazón sincero. No importa quién me mira, no importa quién no me mira. Esta mujer no fue diciendo, mira, yo soy viuda y mira, yo ofrendo. Nadie sabía, solamente Jesús. Y por eso les dijo Jesús, mira esa mujer que miran allá, porque Jesús se sentó. Jesús se sentó, amados hermanos, y estaba mirando los corazones. Y dijo, esa mujer que está allí, le dijo a sus discípulos, es viuda y es pobre. He echado más que todos. Ella ha venido con un corazón sincero. La otra cosa que Jesús quiere, hermanos, que hagamos las cosas por amor. Por amor. Amén. ¿Cuántos servimos a Dios por amor? Por amor. Hay una escritura que dice, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti. Quiere decir que hay el peligro que cuando tenemos mucho, el peligro hay que nos olvidemos de Dios. Y luego dice, tampoco me des poco para que no vaya por necesidad a robar. Dame lo suficiente para que yo te ame y te sirva. ¿Verdad? Entonces, queremos tener ese amor con el Señor. Señor, a mí dame lo que tú sabes que necesito. Quiero tener ese corazón sincero. Quiero tener siempre ese corazón humilde. El Señor quiere que demos con sacrificio. Con sacrificio. Amén. El Señor quiere que demos de lo mejor que tenemos. De lo mejor que tenemos. De lo mejor que podemos. De lo mejor que podemos. El Señor quiere que seamos generosos. Generosos.
¿Qué es una persona generosa? Una persona que le gusta dar. Una persona que le gusta ayudar, ¿verdad? Una persona que se complace en ayudar. Que no lo hace para recibir algo a cambio, sino que se complace en ayudar, en dar esa generosidad. El Señor quiere, hermanos, que demos con fe y confianza. ¿Usted qué piensa que pensó esta viuda cuando llevaba sus 2 monedas? ¿Qué piensa que ella iba pensando? Iba pensando, ¿y qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Sabe, conforme a la escritura, qué pienso yo que ella iba pensando? El Señor va a proveer. Yo solamente quiero participar de esta bendición. Yo solamente quiero ser participante de esta bendición. Una ofrenda, amados hermanos, hoy se ha tomado diferente esa frase de vamos a ofrendar. Otras ya están pidiendo dinero, ¿verdad? Una ofrenda en realidad es algo que uno prepara para dar. Es algo que uno, hermanos, le nace del corazón. Es algo que lo hace voluntariamente y por agradecimiento. No es algo que se forza. Y aún en estas cosas pequeñas que pensamos que nadie sabe, nadie va a mirar, aún en estas cosas Jesús se dio cuenta. Y dijo, esa mujer tiene un corazón sincero. Esa mujer tiene un corazón puro. Tiene un corazón de amor, tiene un corazón de sacrificio. Tiene un corazón que no importa su situación, ella no mide su situación, o ella no le impide su pobreza poder dar. Pablo, hermanos, cómo elogiaba a los de Macedonia. Si usted lee la carta de Pablo, Pablo elogia a los macedonios. Y le dice, esos hermanos de macedonios, los macedonios, dice, esos hombres eran pobres y dieron más allá de sus fuerzas. Yo creo que le supo tan rica la comida a Pablo que le dieron de comer. Pero hermanos, hablaba bien bonito de los macedonios. En su carta de Pablo siempre ponía, por ejemplo, los macedonios. Y dice, aún estando en otro lugar ya me había ido y todavía me mandaban ofrendas, dice Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de corazón dadivosos. Como cristianos, no miramos las cosas como el mundo las mira, ¿verdad? Los incrédulos juzgan esto. Los incrédulos dicen, no, aprovechado el pastor, vive de la iglesia. Mira su carro bonito. Llegó un tiempo, hermano, donde había comprado un carro nuevo hace algunos años y no lo quería ni traer a la iglesia. Créanmelo. Porque lo primero que era, y teníamos almas nuevas. Ir al pastor y ya compró carro nuevo. Era lo primero. Y hasta miedo, hermano, le da a uno. Y Dios sabe el corazón de cada persona. Dios sabe, hermano, la situación de cada persona. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No quiero ni llevar este carro a la iglesia. Porque luego comienza, hermano, ¿cómo se llama esos comentarios? Pero Dios conoce el corazón de cada persona. ¿Por qué? Mire, lo que hacemos nosotros para el Señor es de todo corazón. Lo que hacemos para el Señor, hermanos, el mundo no lo comprende. Pero como cristianos sabemos, amados hermanos, lo que es la responsabilidad de cada cristiano. Amén. Gracias al Señor Jesucristo, amados hermanos, de todo corazón se lo digo. Yo no he tenido que tocar ni un centavo de la iglesia. Gracias al Señor. Amén. Pero es importante, amados hermanos, que cuando hagamos algo para el Señor, en la lección de esta viuda, que sea de todo corazón. Cuando hagamos algo para el Señor, amados hermanos, que lo hagamos por amor.
El Señor le enseñó a sus discípulos, le dijo, mira esta viuda, cómo hace las cosas, mira esta viuda con qué corazón tiene. Le dice a sus discípulos, cuando ustedes se queden aquí, no hagan como los escribas, no hagan como los fariseos. Le estaba diciendo, cuídenme a las viudas. Y en la Biblia, hermanos, más adelante podemos leer qué fue lo que hicieron los apóstoles. Se encargaron de las viudas, ¿verdad? Asignaron a personas para las viudas. Dice, atiéndanlas. ¿Por qué? Porque era un encargo de ¿quién? De Jesús. Se las encargó. Le dijo, mire lo que están pasando ellas ahorita. Cuando ustedes estén aquí, cuídenmelas. Y es lo que hicieron los apóstoles. Cuidaron de las viudas. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida de las viudas era muy difícil. En muchas veces era muy triste, hermanos. En muchas veces la vida de las viudas era muy triste porque toda la gente buscaba aprovecharse de ellas. Pero Dios, amados hermanos, es fiel. Dios es fiel. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Si en algo, amados hermanos, si en algo podemos aprender algo de esta viuda, es el corazón que ella tenía. Nunca buscó lo suyo, nunca buscó su beneficio, sino lo único que ella buscaba era agradar a Dios. Era agradar a Dios. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos. Y vamos a bendecir el nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué aprendimos de esta viuda? Que debemos de tener ese corazón. Que debemos ser generosos, dadivosos. Que debemos hacer las cosas por amor al Señor. Que debemos, amados hermanos, a poder, aleluya, tener ese corazón sincero, ese corazón amable, ese amor por Dios, ese amor por la obra. Que probablemente esta viuda no recibía ayuda de estos hombres, pero ella no lo hacía para recibir las ayudas, ella lo hacía porque ella quería ser participante de esa bendición. Aleluya. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque nosotros tenemos esa bendición de tener trabajo, de tener, Señor, un ingreso, de tener comida, de tener casa, de tener, Señor, lo que tenemos hoy en día, Padre Santo. Me imagino que esa vida de las viudas era muy difícil, era muy dura, Señor Jesús. Bendito Dios, te pedimos por las viudas alrededor del mundo, Padre Santo, aleluya. Por aquellas mujeres, Señor, que han quedado desamparadas. Por aquellas mujeres, oh Dios, que han quedado sin esposo, Señor Jesús, sin ayuda de sus hijos, Padre Santo. Que tú, Señor Jesús, ponga los medios, Señor. Que ponga, Señor, a nosotros las iglesias para poder ser, Señor, aleluya, ese aporte, el cual tú por el medio, el puente por el cual tú las ayudes y las bendigas, Señor Jesús. Padre mío, danos ese corazón. Danos ese amor, danos esa voluntad, danos esa generosidad. Danos, Señor Jesucristo, ese corazón de esa viuda. Danos, Señor Jesucristo, el corazón de esta mujer que no esperó, Señor, a recibir una ofrenda grande para poder dar. Ella no esperó recibir un cheque grande para poder dar. Ella no esperó recibir, Señor, o ganarse la lotería para poder dar. Ella daba cuando ella miraba la oportunidad, Señor Jesús. Ella hacía las cosas, Señor, cuando ella miraba la oportunidad para hacerla, Señor. No para que la elogiaran, no, Señor, para que la reconocieran, no, Señor, para que la aplaudiesen, Señor, sino solamente para agradarte a ti, Señor Jesús. Lo único que ella quería es agradarte a ti, no a los hombres. Lo único que ella quería es ser participante. Señor, que aunque ella estaba en esa necesidad, aunque ella estaba en una situación económica difícil, Señor, ella quería ser de ayuda para la casa, Señor, aleluya, tuya. Ella quería ser, Señor, poner su granito de arena, Padre mío, para tu casa, Padre mío. Lo que yo te pido, Señor, de esta lección que tú nos des
ese corazón, Señor. Que tú nos des esa voluntad, oh Dios. Que tú nos hagas a cada uno de nosotros como esta mujer, Padre Santo, que daba sin esperar nada a cambio. Que daba, Señor, de todo su corazón, bendito Dios. Que daba, Señor, y para ella era un placer participar de las ofrendas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denles aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Oremos, hermanos.